Bienvenidos a Confieso que he leído, con Juan Manuel Ávila. Póngase cómodo y tenga a mano su bebida favorita. Y dispóngase a disfrutar 2 horas de libros, música, entrevistas, noticias, comentarios interesantes sobre diversos temas y mucho más. Leer un libro es avanzar un paso más en el conocimiento de uno mismo. Confieso que he leído. Iniciamos. Buenas tardes, son las 7 de la tarde en punto, desde esta primaveral, cada vez menos nocturnal, cada vez menos fría, cada vez menos helada y húmeda, pero siempre cálida y hermosa capital del estado de Sonora, Hermosillo. Es un gusto estar con ustedes hoy, viernes 3 de abril de 2020, en el tomo 170 de Confieso que he leído. Bienvenidos. Qué bueno que están acompañándonos en el 106.3 de frecuencia modulada, Radio Sol. En Facebook ya estamos en vivo. En Facebook, ya estamos en YouTube, para que pueda usted acceder al canal de YouTube, lo mismo nuestra página web y nuestra aplicación, todo con el nombre de Confieso que he leído. Ahí puede usted acceder a todos nuestros contenidos. Ya está listo el equipo de Confieso que he leído: Edna Gabriela, Lupita Martínez, Juan Loaiza, ¿sí? Y ya está también por ahí Benjamín Oseguera, María Luisa. Ya está todo el equipo de Confieso que he leído y de Radio Sol listos para llevarles este tomo 170, hoy viernes 3 de abril. Pues hoy concluimos el libro Simpatía por el Diablo de Manuel Alberto Santillana. Y bueno, y en su sección de arte y medicina, pues seguramente nos va a comentar algo el autor, ¿sí? A ver qué nos dice el autor de esta novela Simpatía por el Diablo, una novela muy, muy interesante que vale la pena leer realmente, ¿sí? Vamos a tener para la reflexión, va a estar con nosotros el joven Brando Ávila Miranda. Ya ven que en el mes de enero él nos comentó el libro Demian de Germán Hesse. Después, el siguiente mes nos comentó Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, y ahora nos va a comentar la novela Siddhartha de Germán Hesse. Aquí va a estar por ahí al filo de las 7:30, va a estar con nosotros. A las 8 el doctor Manuel Santillana con arte y medicina. A las 8:30 va a estar el joven Marcos Jiménez comentándonos acerca de la obra literaria de Carlos Castaneda. La frase del día y la música, pues la música de viernes es de rock and roll, The Cranberries, los arándanos, los sabrosos arándanos de Cranberry, y su fabulosa vocalista que muy joven desafortunadamente falleció hace relativamente poco, esta joven Dolores, Mary Dolores. Van a ver qué música. Por cierto que en el proceso de julio, ahí me acordé que habíamos visto un reportaje que hicieron sobre un tributo sinfónico que en esas fechas estaba preparando la Orquesta Filarmónica, que se iba a presentar en la Sala Nezahualcóyotl, ahí de la Ciudad de México, un tributo sinfónico a la líder de Cranberries, ¿sí? Dolores O'Riordan o algo así, es un nombre, un apellido irlandés, ¿sí? La espigada vocalista del conjunto irlandés The Cranberries
fue hallada muerta en la tina de su cuarto en un hotel londinense el 15 de enero del 2018, hace dos años. Desde entonces, el maestro venezolano Luis Enrique Ibarra preparó su homenaje sinfónico que presentará, o que ya presentó, pues el viernes 19 de julio en la Sala Silvestre Revueltas del conjunto Olin Yolitzi, al frente de la Orquesta Filarmónica de Rock, OFI-Rock, como parte de la Orquesta Filarmónica Comunitis, que él mismo fundó en 2016 en México. Este tributo a Dolores Riordan, la vocalista de The Cranberry. Y hoy vamos a disfrutar esa música, la música de rock. Iniciamos el tomo 170. Café Tatiasca, el café del gran señor. Café auténtico de altura. Presenta. La lectura de la semana. Pues en la novela de Manuel Alberto Santillana, Simpatía por el Diablo, ya ven que se van tejiendo muchas cosas, y la tesista, la elaboradora de la tesis, esta joven universitaria que está por graduarse de historia, Elena, pues hace su trabajo de tesis bajo la premisa de que Adolf Hitler vino a morir en Baja California Sur el 25 de abril de 1964, ¿sí? Y va tejiendo pues como esta red de complicidades religiosas, particularmente de religión católica, religiosas, económicas, financieras, políticas, ¿sí? Etcétera, etcétera, se van entrecruzando para desencadenar la Segunda Guerra Mundial, para sacar ventaja de la guerra, y después, cuando ya está derrotado el ejército alemán, pues ayudar a escapar a Adolf Hitler y a Eva Braun, ¿sí? A protegerlos, pero va a proteger sus intereses, de tal manera de también salir ganando en la guerra. Y seguramente ustedes han olido a Coco Chanel, ¿sí? Una cosa de esas. Ustedes seguramente han oído de ella y han olido de ella. Pues hay toda una versión, y aquí la retoma esta novela, relacionada con Coco Chanel, ¿sí? Sí. Dice, Coco Chanel logró un arreglo favorable al negociar finalmente en la posguerra de 1947 el acuerdo para mantener un mínimo porcentaje de la riqueza que generaba su, entre comillas, su perfume. Porque parece que fue un plagio, ¿sí? Pero en fin, el Chanel número 5, siempre controlado mayoritariamente por los contadores Wertheimer, del 10% inicial de la década de los 20, que siempre estuvo en conflicto legal, a un 2%, pero sempiterno, eterno. El acuerdo incluía el silencio mutuo. Ella no sería denunciada por los hermanos Wertheimer de su colaboración con los nazis durante la ocupación francesa, a cambio de que ella no denunciaría a los hermanos, casualmente judíos franceses quienes huyeron a Norteamérica, de los negocios que estos judíos franceses mantuvieron con la industria militar alemana desde la década de los 30 y durante todo el periodo nazi. Era evidente que Pierre Wertheimer, ya de vuelta en Nueva York, había sabido jugar bien sus cartas. Si hubiera demandado a Chanel ante los tribunales, habrían salido a la luz sus conexiones con los nazis, sus contactos con el doctor Kurt Blank y su intento de arianizar el imperio de los Wertheimer. También se hubieran ventilado los acuerdos secretos entre ellos y Félix Amiot, además del pago de una gran suma de dinero de este a este en 1939, y los tratos que este había realizado para llevar a cabo planes de guerra con la Luftwaffe de Hermann Göring.
La mala prensa podía haber dañado el nombre de Chanel. La reputación del lucrativo sello comercial, tan querido por la familia Wertheimer, podría resultar dañada. Los Wertheimer estaban protegiendo la franquicia que proporcionaría unos beneficios inimaginables a su familia. Años más tarde, hacia 2008, se vendía un frasco de Chanel número 5 cada 30 segundos. Y de esa venta, el 2% era para Coco Chanel. Esto viene en el libro La guerra secreta de Coco Chanel, el pasado nazi de uno de los mitos de la alta costura de Hal Vaughan. Una edición de 2016, ¿sí?, que seguramente la tesista Elena pues la revisó o el 2016 o el 2017, digo, más o menos por ahí, ¿sí? Luego también se habla aquí en la tesis de una sociedad financiera e industrial, ¿sí?, con domicilio legal en la avenida del Generalísimo, ¿sí?, en Madrid, ¿sí? Sofindus es la sociedad financiera e industrial, llegó a reunir unas 350 empresas que abarcaban negocios de todo tipo, desde bancos, aseguradoras y mataderos, a empresas navales y mineras. La mayoría de sus actividades se concentraba en Galicia por la importancia de sus puertos y la extracción de wolframio. Al frente de la gestión empresarial estaban una serie de espías y agentes de los servicios secretos alemanes que desarrollaron operaciones de inteligencia. Esto lo saca la tesista del libro de Javier Quiroga, La casa del nazi, de 2017. Otra información era la relación comercial petrolera de Venezuela y México con Alemania antes de la guerra. Mientras en México la relación comercial con Alemania se debió al conflicto con las compañías inglesas y norteamericanas tras la expropiación cardenista, en Venezuela las que comerciaban con Alemania eran las empresas de la familia Rockefeller. Y así va tejiendo su tesis Elena y va demostrando la gran red financiera, política, comercial, industrial, ¿sí?, que tenían judíos, norteamericanos, españoles, británicos con los nazis. Y la guerra es un gran negocio para la industria militar y es un gran negocio para los intermediarios de esa industria militar, o sea, aquellos que muchas veces las empresas, las industrias militares no le venden directamente a los gobiernos o a los contendientes, sino hay intermediarios que gestionan esas ventas y esos intermediarios ganan una millonada, ¿sí? Recuerdo cuando la revolución sandinista a finales de los 70, me tocó leer reportajes en donde llegaban los traficantes, no se les puede llamar de otra manera, los traficantes de armas, ¿sí?, llegaban al aeropuerto ahí de Managua, ¿sí?, y prácticamente llegaban juntos, por un lado, ¿sí?, los enviados del gobierno de Anastasio Somoza, ¿sí?, que iban a recoger armas que le iban a vender. Y ahí a un ladito, luego llegaban los enviados del ejército sandinista, que iban a recoger también su mercancía, su dotación, que le estaban comprando a los mismos intermediarios, a los mismos, ¿sí? Y ya de ahí cada quien agarraba sus armas, se iban a sus respectivos campamentos y a seguir guerreando. Y obviamente, pues el que llevaba las armas, ya sin armas, con el dinero, se regresaba por donde vino. Es una industria tremenda, ¿sí? Y aquí en Simpatía por el Diablo
se va entretejiendo de cómo contadores, financieros, industriales, banqueros, ¿sí?, de todas nacionalidades, incluyendo judíos, ¿sí?, incluyendo norteamericanos, comerciaban con los nazis, comerciaban con Adolf Hitler, y sacaban ventaja, ¿sí?, de la guerra, ¿sí?, mientras los campos de exterminio, que ya lo sabían los estadounidenses y los británicos, los franceses, que existían allá en Alemania, esos campos de exterminio se hacían de la vista gorda. Testimonio de Eva Braun. México era lo opuesto a Alemania en todo. Allá hay orden constante, acá espontaneidad diaria. En Europa pasan 4 estaciones. Aquí había sol y flores todos los días. Aquí siempre hubo sol y más sol. Mi Führer volvió a sonreír. Nos embarcamos en la Patagonia chilena y viajamos por barco hasta costas colombianas, de ahí a Centroamérica. Llegamos a tierra mexicana a mediados de septiembre de 1958, luego de cruzar días por la selva y bosques lluviosos de Guatemala. Una panga nos cruzó y llegamos a México. Chiapas nos cubrió de flores, comida y sonrisas. Nos aseguraron que ahí estaríamos seguros, que el gobierno mexicano tiene olvidados a los indígenas y que por eso aquí, en esa zona de Chiapas, viviríamos seguros, en esa húmeda tierra de gente que hablaba decenas de lenguas que desconocía. En todo caso, me dijeron, nos insistieron, si alguna vez llega algún policía, ofrézcanle dinero sin temor. Les va a decir que es poco, ofrézcanle dólares y verán su sonrisa y que extiende la mano. Así funcionan las cosas en este país a todos niveles, no se preocupe. Pero, dice Eva Braun, nunca pasó eso. Nos llevaron hasta las haciendas cafetaleras alemanas que tienen 60 años aquí instaladas y ahí vivimos tranquilos. Nunca estuvimos mejor que en Chiapas. Ahí entonces me dijo Hitler, aquí quiero morir, aquí quiero ser enterrado, que mis cenizas queden aquí. A veces rompíamos las reglas de discreción e íbamos al mercado del pueblo cercano en día de fiesta. Todo por ver 1001 puestos de flores, de comida, de telares, de todo. Mi Führer sonreía. Le ofrecían comida. La rechazaba, pero seguía caminando. Y entonces nos avisan que de nuevo nos localizaron. Y fue así como llegamos a Sonora y de ahí a las costas de Baja California Sur. Aquí todo fue sol y mar. Y luego en su tesis, Elena escribe, de negociar lo que podría ser su posible derrota en mayo del 40, Winston Churchill, pasó a negociar su futura victoria en abril del 45. La situación finalmente no era muy complicada. Tanto Winston Churchill como Adolf Hitler eran tremendos anticomunistas. Y así como el teutón nazi ofreció el puente de plata con la salida a través del Dunkerque, el bulldog inglés, Churchill, ofreció el puente de las ratas. Hitler no acabó con el ejército inglés cuando pudo hacerlo y no aplastó a los británicos que huían de Francia en mayo del 40. En reciprocidad, tal vez forzada,
Churchill se hizo de la vista gorda con los norteamericanos y dejó escapar a Hitler a la Argentina, supuestamente a través de la España fascista, cuando en realidad el escape se llevó a cabo por Italia. Tal vez porque al estar los soviéticos en la toma de Berlín y a 2 cuadras de la Cancillería el 30 de abril de 1945, era esencial para la visión de los aliados frenar al comunismo que invadía Europa. Si eso implicaba dejar escapar al Führer, pues que así fuera. Y a los nobles conservadores anticomunistas ingleses se arreglarían con los anticomunistas, aristócratas conservadores alemanes para reconstruir Europa. Y así lo hicieron. Y cita un libro en donde se fundamenta esto que está planteando Elena en su tesis. Y habría que añadir, dentro de esta lógica de un aparente conflicto, la concordancia que ya existía entre las derechas alemana e inglesa. Y por ello se supuso que sería posible el elemento de negociación y supervivencia. En 1941, Rudolf Hess, el número 2 del poder nazi, de repente llegó volando solitario a los límites de Inglaterra y Escocia para plantear un plan de paz. El asunto era sencillo. Hess debía de ponerse en contacto con los miembros fascistas de la monarquía, banqueros, políticos e industriales ingleses, y les propondría ceder unos territorios europeos a cambio de que dejaran a Alemania en paz y juntos, alemanes e ingleses, detuvieran a los comunistas. Por supuesto que si el plan secreto armado por el grupo Hitler, Hess, Haushofer fallara, Hess sería abandonado a su suerte y se le acusaría de traidor ante los nazis. Y así ocurrió. Casualmente, el propio Hess fingiría demencia, o mejor dicho, amnesia. Y eso está tomado de un libro, ¿sí?, de la página 102 de El Hay, el nazi y el psiquiatra, Hermann Göring y Douglas Kelly, un encuentro letal de mentes al final de la Segunda Guerra Mundial. En 1941 el poder de Inglaterra no lo tenían los políticos pronazis, sino un conservador anticomunista recalcitrante, pero nacionalista como Churchill. Y adiós plan de parar a los rojos. Fue notoria la ausencia de una protesta enérgica mundial, o por lo menos occidental, relacionada con los campos de exterminio. Pues ese es el planteamiento. Yo les decía el lunes que me pareció muy interesante el recurso literario que utiliza el autor Manuel Alberto Santillana para discurrir en una novela escrita en Sonora, con teniendo como protagonista central a una universitaria de la Universidad de Sonora, Elena, en un entorno netamente regional, hermosillense, sonorense, universitario, pero con una visión de una problemática mundial, como viene a ser la especulación en torno a que Adolf Hitler y Eva Braun no murieron en el búnker, y que, apoyado por ingleses, norteamericanos, la iglesia, banqueros, industriales que se habían enriquecido con la guerra, ¿sí?, y que temían, tampoco eran damas de la caridad, que quisieran decir, ay, el pobrecito Hitler, vamos a protegerlo. No, igual lo pudieron haber dejado a su suerte. ¿Qué temían? Temían que Hitler cayera en manos de los soviéticos, ¿sí?,
con todo y que hubo alianza, una alianza estratégica entre Stalin, de la Unión Soviética, Roosevelt, de Estados Unidos, Churchill, de Inglaterra, los franceses, ¿sí? Para detener a Hitler, porque estaba realmente desbordado y fuera de control. Hubo una alianza en realidad, ¿sí? El enemigo natural de Francia, Inglaterra, Gran Bretaña, pues, y Estados Unidos era la Unión Soviética, ¿sí? Incluso algunos grandes líderes de esos países en un momento dado dijeron, oye, no nos equivocaríamos de enemigo. Y el enemigo no era Hitler, sino era Stalin. El enemigo no eran el nacionalsocialismo, sino el Partido Comunista de la Unión Soviética, el PECUS, ¿sí? El enemigo no era la Alemania nazi, sino la Rusia soviética, ¿sí? Y tan es así que después del 45 se echa a andar el Plan Marshall, ¿sí? Que además fue un negociazo para norteamericanos y europeos, ¿sí? Y da inicio la Guerra Fría, ¿sí? Que es una guerra soterrada que se manifestaba regionalmente en Corea, en África y en varias partes, en donde el mundo libre, entre comillas, de Estados Unidos, Francia e Inglaterra, ¿sí? Se enfrentaban a el comunismo soviético, y que todo eso permea desde el 45 hasta los 80, ¿sí? Cuando viene Gorbachev y hace algunos cambios pues, muy radicales en la Unión Soviética y prácticamente desaparece. Entonces, todo esto se entreteje en Simpatía por el Diablo, y le invitamos a que lea esta novela. Tomamos nuestro separador y lo colocamos. Para la reflexión. Pues la próxima semana inicia ya la llamada Semana Santa, la Semana Mayor. Prácticamente el domingo es el primer día de la Semana Santa, con el domingo de Ramos, que festeja la llegada de Jesucristo a Jerusalén, ¿sí? Que todo el pueblo le vitoreaba, Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, y le arrojaban palmas a su paso, e iba en un asno, ¿sí? En un asno, no en un corcel, no en un carruaje fastuoso como ellos esperaban que hubiera sido el nuevo David, que hubiera ocurrido esto. Y en este año ha ocurrido algo que yo lo quiero relacionar, que me parece muy, muy, muy curioso y muy significativo. Ahorita prácticamente el mundo está en cuarentena, ¿sí? ¿De dónde viene el término cuarentena? ¿Sí? El término cuarentena se utilizó por primera vez en una epidemia en Venecia, ¿sí? Cuando la peste, ¿sí? Llegaron los barcos a Venecia, pues Venecia es un puerto muy nutrido, llegaban barcos, y como había peste y en los barcos había peste, que además eran los portadores con las ratas, ¿sí? Dijeron, no les vamos a permitir que bajen todavía, ¿sí? Vamos a esperar un tiempo a ver cuánto pasa. ¿Cuánto esperamos? ¿Sí? No tenían ninguna referencia, no sabían cuánto tiempo debía de ser médica y sanitariamente necesario. Tenían la referencia de los 40 días y 40 noches que pasó Jesucristo en el desierto, ¿sí? Ayunando, meditando. Tenían la referencia de los 40 años que el pueblo hebreo había deambulado prácticamente por el desierto a la salida de Egipto, ¿sí? Y antes de llegar a la tierra prometida. Entonces dijeron, pues 40 días, una cuarentena, ¿sí? De ahí viene el término. Y ahora pues en esta época de coronavirus se habla de cuarentena, aunque dicen, estate en tu casa 14 días para ver si estás infectado. Si